El 16 de julio del 2018, el empleado bancario Mario Bardesono salía de hacer las compras de un conocido supermercado. Iba a guardar las bolsas en el baúl de su auto hasta que fue sorprendido por alguien que lo apuñaló en la zona del cuello y la cabeza, provocándole la muerte al instante. El guardia del supermercado intentó atrapar al asesino, pero huyó rápidamente en un auto prestado. El cuerpo del bancario quedó tirado en la playa del estacionamiento. Todos estaban sorprendidos. Nadie entendía qué había pasado. La policía comenzó un rastrillaje que dio como resultado el hallazgo del auto abandonado y con manchas de sangre. Luego de algunas horas, el asesino se presentó espontáneamente ante las autoridades, entregándose y admitiendo el crimen. Pronto se iba a descubrir la trama detrás del homicidio. La víctima era el amante de su esposa. Mario Bardesono y Norma tenían una relación de hacía un tiempo largo. En el medio estaba Falcione. En realidad, Falcione era el esposo de Norma. A pesar de Bardesono y Norma tener una relación paralela durante mucho tiempo, Falcione no quería aceptarlo. Norma le había pedido la separación de hacía mucho tiempo, pero él se negaba. A tal punto llegaba a esa situación conflictiva de negación que Falcione y Norma vivían juntos, compartían el techo, compartían la misma casa. Tenían 3 hijos en común. No se sabe cuándo, pero la relación de Bardesono con Norma no era nueva. Y Falcione lo sabía. Aún así, él no se quería separar. Bardesono y Norma compartían momentos juntos. Era una relación de la cual sus amigos, sus compañeros, sus allegados estaban al tanto. El mismo Falcione también, porque los 3 eran compañeros de trabajo. Los 3 compartían el espacio laboral en el Banco de Corrientes. Hasta que Falcione renuncia. Se dice que inclusive él renuncia a su puesto porque no aguantaba más la situación de saber que su esposa lo engañaba con una persona que compartía el mismo espacio laboral. Esto es lo que tenemos que mencionar antes de hablar del crimen. Lo cierto, lo concreto es que este homicidio no fue al azar, fue premeditado y planeado. Estamos afuera del Impulso, hay una persona tirada afuera, no nos quiere hablar la policía, no nos quiere decir qué es lo que pasó, pero la persona que está tirada no se mueve. Nos dijeron que hay un apuñalado. El tránsito está cortado en este momento, estamos transmitiendo para Radio Sudamericana. Hay una ambulancia, muchos efectivos policiales. Ese fin de semana largo, previo al homicidio, Falcione sabía que su esposa había ido de viaje con su amante, con Bardesono. Se habían ido unos días a la capital del Paraguay, Asunción. Él tenía esa información y estaba listo para recibir
a Bardessono, pero por supuesto de la manera menos pensada. Ellos regresaron un lunes, ese mismo lunes 16, a las 5 de la tarde. Cuando Falcione sabe de que regresan de su viaje, le pide el auto prestado a su jefe, un concejal. Préstame el auto, tengo que hacer un trámite un ratito y ya vuelvo, fue lo que le dijo. Su jefe le dio las llaves y se lo prestó. En realidad, ¿qué había hecho Falcione? Había seguido los rastros de Bardessono desde su llegada a Corrientes luego de haber pasado el fin de semana con su mujer. Lo siguió hasta su casa, Bardessono se cambió, fue hasta la casa de su hija, visitó a su nieto y luego de eso se fue al supermercado, el escenario donde minutos después iba a ser asesinado. Falcione lo sigue a Bardessono, se instala escondido en la playa del estacionamiento del supermercado. Bardessono ingresa y hace las compras. Se toma su tiempo, afuera guardándolo, escondido, Falcione. El momento se da cuando Bardessono sale con las bolsitas como cualquier persona sale del supermercado luego de hacer las compras. Abre el baúl del auto y se dispone a cargarlas antes de irse. Ese es el momento que aprovecha Falcione para ocasionarle lesiones en el cuello y en la cabeza con un cuchillo. Lesiones mortales que prácticamente lo mataron al instante. Nos acaba de confirmar que el cuerpo está sin vida y que no tienen todavía la claridad necesaria para decir si se trató de un robo o de otra cosa. Porque a esta altura manejamos alguna información cruzada. Algunos hablan de personas en moto que salieron, digamos, raudamente del estacionamiento y algunos pensaron en la hipótesis del robo. Lo que acá tenemos confirmado es un cuerpo sin vida en el estacionamiento. El método fue por heridas de arma blanca, o sea, lo apuñalaron y en este momento lo que están esperando es que baje el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, para comenzar a seguir las actuaciones. La policía está vallando el lugar, hay un perímetro que se respeta a rajatabla. Hay informaciones trascendidos, esas informaciones que se generan cuando pasan hechos de estas características, que todavía no le damos la entidad suficiente porque queremos llevar lo que estamos viendo. Acá estamos trabajando en el lugar de los hechos, nadie nos está contando nada, nosotros estamos aquí viendo lo que pasó. El cuerpo sigue tirado junto a esta camioneta de color rojo. El cuerpo está sin vida, eso ya nos confirmó el ministro Juan José López de Simoni. La información que nos llegó que una persona habría ingresado al supermercado gritando que a esta persona lo estaban robando o que le estaban robando y que después cuando salieron se dio este desenlace. Ese es un trascendido de alguien que estaba acá en la zona. Lo único que nosotros tenemos hasta ahora como voz oficial es la confirmación. La gente está preguntando si hay algún detenido. Mira, no tengo esa información, me parece que no. Por favor, ya les pedimos varias veces. Ya. Pero no estamos molestando, estamos acá de este lado. Bueno. Porque si ustedes vienen todos, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. No queremos molestar, pero tampoco nosotros estamos con intención buscando entorpecer nada. Simplemente estamos como mucha gente acá, ¿eh? Se juntó mucha gente ya en la esquina. Estamos tratando de poder tener alguna información nada más. Bueno. El cuerpo de Bardessono termina tirado en la playa del estacionamiento del supermercado. Todo esto es visto casi en la última parte por el guardia de seguridad del supermercado, que atina a correr a Falcione. El cuerpo de Bardessono tirado en la playa del estacionamiento, ensangrentado. Bardessono, por supuesto, ya sin vida. El guardia intenta correrlo, intenta atraparlo, intenta perseguir a Falcione, quien rápidamente se sube al vehículo de su jefe y se fuga.
pero rápido de reflejos, el guardia del supermercado alcanzó a tomar los datos de la patente. Información importante porque le permitió pasar ese dato a la policía para que luego comenzaran a investigar y tratar de encontrar ese vehículo. Lo encuentran pocos minutos después, abandonado, sobre calle Misiones, muy cerquita donde había ocurrido el homicidio, pero sin su conductor. Adentro del auto había manchas de sangre. Todo el mundo estaba consternado, nadie sabía lo que estaba pasando, la policía desconcertada. Hora pico, al momento de las compras, había gente dentro del supermercado, había gente también en los alrededores, casi microcentro de Corrientes, consternación total. Interviene la policía, encuentran el auto, pero hasta ese momento no sabían bien qué estaba pasando. Bueno, lo que se sabe hasta el momento es una persona que fue apuñalada. Esto es lo que sí no es un robo, no es ocasión de robo porque no se le intentó robar. Se está investigando, obviamente esto es muy reciente, pero aparentemente lo estaban esperando aquí a esta persona. Terminaban de hacer las compras en el pulso. Y había un auto aquí en la esquina que estaba esperando a las 10:60 y fue directamente a agredirlo. Eso es lo que sabemos por ahora, porque un sujeto, una persona con un auto, no sabemos si tiene un cómplice o no, bueno. Pero hay avanzada investigación. No podemos decir mucho porque esto acaba de suceder y estamos en plena investigación. Lo único que hay que decir acá, tiene que claro, esto no fue un robo. Esto no fue un robo porque incluso la víctima tenía su billetera y su vehículo le pertenece. En principio se supone que sí, porque estaba cargando sus cosas. Minutos después se presenta en la comisaría primera una persona que dice: a mí me están buscando por lo del supermercado. Soy yo y vengo a presentarme. La policía lo detiene, termina detenido en la comisaría primera. Su primer abogado fue Hermindo González. A la medianoche recibí un llamado que me manifestaba que había una persona detenida en la comisaría primera que solicitaba mi servicio a fines de que lo asista porque estaba siendo imputado, acusado de un delito de homicidio. Lo cierto es que me hice lugar en la comisaría primera, pedí un breve contacto con la persona detenida para confirmar esta designación verbal que había transmitido a una tercera persona. Me confirmó que exactamente él deseaba que yo sea el abogado de confianza que lo asista. A partir de ahí manifesté esta situación a la fiscal doctora Sonia Mesa, que estaba interviniendo en la causa. Y mire, yo a mi defendido el breve contacto que tuve lo encontré un poco sobresaltado y estaba sentado, y al verme ingresar con un gesto como de expectativa o de esperanza al verme, se dirigió hacia mí, me dio un abrazo, me presenté porque yo no lo conocía, no formaba parte de mi cartera de clientes, así que me presenté, le manifesté si era cierto que había requerido mi presencia, me dijo que sí, y fue de lo único que hablamos. Pero sí lo noté en principio un poco alterado, pero a la vez con un gesto de esperanza al momento de tener ese contacto breve conmigo. La policía comienza a trabajar rápidamente, pero con las cámaras de seguridad, con la declaración de los testigos, del guardia del supermercado que había perseguido a Falcione y la misma presentación de Falcione en la comisaría, hicieron de que no haya mucho que investigar. El caso estaba casi esclarecido. Y sí, él se presentó admitiendo haber sido él el autor del hecho. Se están llevando adelante medidas probatorias. En la madrugada hemos realizado una orden de allanamiento en el domicilio del imputado, donde se han secuestrado elementos, y también se ha registrado el vehículo utilizado, digamos, por el autor del hecho. El análisis de las cámaras de seguridad del supermercado y análisis del celular de la víctima para establecer qué contacto pudo haber tenido. En principio, con los elementos que tenemos, en el primer momento de las primeras horas del hecho, la carátula es homicidio simple. Hay un dato particular. Antes de entregarse a la policía y luego de matar a Bardesono, Falcione fue a su casa, dejó el cuchillo homicida y se fue a mirar una película al cine. Se vio casi la película entera, hasta que los llamados de su jefe, el concejal, lo obligaron a salir antes que la película termine. Fue luego de eso
que se presentó ante la comisaría. Falcione estuvo detenido desde ese primer momento en la comisaría, luego fue trasladado hasta la unidad penal de San Cayetano. El juicio se dio casi 2 años después, un 26 de junio del año 2020. Todas las pruebas indicaban de que la única persona era Falcione, la única persona responsable de la muerte de Bardessono. A pesar de esto, se dio algo polémico durante el juicio porque el fiscal de Cámara manifestó de que no había una prueba contundente que indicara de que Falcione era el asesino. Decía el fiscal Carlos Lertora de que el testigo principal, el guardia del supermercado, no podía identificarlo. Clausurar totalmente la playa del supermercado, identificar a todos los autos que estaban ahí y citarlos a todos que traen la versión testimonial. Aquello que yo pretendía hacer en una prueba que resultó imposible, debió hacerse allá, sobre todo con aquellas que aparentemente vieron de frente. La familia de Bardessono en la querella fue representada por José María Arrieta en el juicio, mientras que Miguel Ángel Falcione fue representado por un ex jefe de la policía, Alfredo Ojeda. Primero, condenar al imputado Miguel Ángel Falcione, documento nacional de identidad número 10.541.626, cuyos demás datos filiatorios obran en autos, como autor material del delito de homicidio agravado por alevosía, artículo 80, inciso segundo del Código Penal, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y cortas. El juicio fue corto, las pruebas contundentes. Miguel Ángel Falcione fue encontrado culpable, condenado a cadena perpetua y también a pagar una indemnización de 1.550.000 pesos a la familia de Bardessono. La verdad, no me lo esperaba, creo que como no se lo espera a nadie. Mi papá era un hombre súper familiero, estaba todos los fines de semana con nosotros y durante la semana con sus nietos. ¿Le había que regalar una guitarra a tu hijo, creo? Sí, mi papá se la compró a la guitarra electroacústica y se la trajo esa tarde que había llegado de viaje, que como no aguantó, ya se vino para mi casa, tomamos unos mates y la verdad es que nos fuimos a continuar cuando él me dijo que se iba a ir al supermercado porque al otro día iba la chica que limpiaba y hasta que tuve la policía en la puerta de mi casa. ¿Cómo fue hoy al ver estas imágenes justamente de ese día y bueno, ver el hecho justamente? ¿Cómo fue para vos y bueno, para todos? No hoy, hace 2 años, mi vida cambió totalmente, la mía y la de mi familia. Nadie se recupera de eso. Como dije en mi declaración, yo entendí, o traté de entender, que la muerte es injusta siempre, ¿no? Pero uno puede entender que una enfermedad, un accidente, algo termine con nuestra vida, los designios de Dios, pero no se puede, nunca se puede terminar de entender cuando alguien te arrebata la vida, porque no hay razón. Un crimen sangriento y planeado, donde la negación y la obsesión de un hombre lo llevaron a cometer un asesinato donde la víctima ni siquiera pudo defenderse.